Lectura del libro del Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, lleno de Espíritu Santo, Pedro dijo: jefes de pueblos y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre todos los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Todo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gracias.
Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que atraer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor.
Luego de una semana, haber ido escuchando todos estos días el discurso eucarístico de Jesucristo, ¿no? El Señor nos insistía: yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Y este pan qué es? Es mi carne, es mi sangre que se entrega por ustedes. Pues hoy, como culmina este discurso, podríamos decir, aunque son dos momentos distintos, pero culmina este discurso que hemos ido escuchando con el discurso del buen pastor. Es similar en su tono y es similar en su contenido. Nos dice el Señor que Él ha traído la plenitud a lo que ya desde el Antiguo Testamento se ha ido revelando por medio de los profetas, por medio de la acción de Dios en su pueblo. Fíjense que Dios desde antiguo fue eligiendo a personajes importantes en la vida de Israel, y estos eran precisamente pastores. Moisés, por ejemplo, pastor de ovejas, ¿no? Es precisamente en esta etapa de su vida, cuando se encontraba como pastor, que Dios le llama. David, el rey David, tomado también, pastorcito, humilde y sencillo de Belén, es llamado por Dios y constituido rey de Israel. Y luego el Señor se va revelando a sí mismo como pastor de la casa de Israel. Esto llega a su plenitud con la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que al encarnarse en el seno de la Virgen María, se convierte, podríamos decir, se constituye en sacerdote y pastor de su pueblo. Y hoy el Señor, en este discurso del buen pastor, nos revela tres características importantes sobre el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? ¿Cuál es la primera característica del buen pastor? George, ¿qué nos dice Jesucristo de sí mismo que es el buen pastor? Primera característica. El buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Entrega la vida por las ovejas, ¿no? Yo soy el buen pastor y entrego la vida por las ovejas. De hecho, lo repite en 3 ocasiones el Señor, un superlativo importante. Porque el Señor entrega la vida, no le es arrebatada. Él la entrega gustosamente. Por lo tanto, vemos que parte de la identidad del buen pastor, ¿verdad que sí?, está atada de un modo misterioso. La cruz se encuentra en el centro, en el corazón de este buen pastor resucitado. Y algo paradójico, porque uno pensaría que la cruz, que es signo de humillación, la cruz, que es signo de muerte, la cruz, parece que me tengo que quedar cerquita del recibidor porque está dando ahí, la cruz, que es signo de muerte, de vencimiento, se convierte en las manos del buen pastor resucitado en signo de victoria, en signo de vida, en signo de gracia y de libertad. Ahora bien, este sacrificio que ha dado Jesús, que ha hecho Jesucristo por amor a nosotros, gracias. Este sacrificio que ha hecho Jesucristo por amor a nosotros exige una respuesta de parte nuestra. Fíjense que el mismo Señor, le damos fast forward, ¿verdad? Y el Señor en sus discursos escatológicos nos va revelando algo importante, y esto lo escuchábamos nosotros allá para noviembre del año pasado. Cuando llegue el Hijo del Hombre en su gloria al final de los tiempos, y usa esta imagen del buen pastor, separará a los buenos de los malos, como el pastor separa a las ovejas de las cabras, ¿verdad? Y veíamos ya en aquel momento que las cabras, ¿verdad? ¿Cuál es el síndrome de cabra? Es el que tiende para el monte, ¿no? Es el que se cree que sabe más que el pastor. El pastor nos dice, mira, por aquí es que están los pastos verdes y abundantes. Y no, la cabra va, ¿verdad?, para el aprisco, a tirarse por allá por el risco, para que después tenga que el pastor ir a rescatarla, ¿no? Por lo tanto, vemos que el sacrificio de Jesucristo en la cruz exige de nosotros una respuesta. Es la respuesta de la docilidad del corazón. Es la respuesta de reconocer que Jesucristo sabe más y Jesucristo quiere más lo mejor para nosotros que nosotros mismos, ¿no? Es reconocer precisamente
que no podemos caer en la trampa, en la inclinación de ser cabra y no oveja, ¿ya? De buscar nosotros nuestro camino aparte del único camino, porque Jesucristo nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el buen pastor es aquel que da la vida por sus ovejas. Primera característica, el amor, el extremo del amor de Dios por nosotros, amor que es generoso y que le lleva a entregarse gustosamente y libremente para rescatarnos a nosotros, para enseñarnos el camino de la vida. La única respuesta ante este camino es el amor, porque amor con amor se paga, nos enseña el mismo Jesucristo. Segunda característica, ¿no?, que nos lleva de esta primera característica, nos lleva a esta segunda, importantísima. ¿Qué es lo segundo que nos dice, nos revela el Señor sobre el buen pastor? El buen pastor, como decía el estribillo del Aleluya, conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él, ¿no? Importantísimo. Segunda característica, el conocimiento. Conocemos al pastor y el pastor nos conoce. Ahora, este conocimiento de Jesucristo no es un simple conocimiento intelectual, aunque el conocimiento intelectual es importante, ¿no? Porque el conocimiento intelectual, es decir, haber escuchado hablar de Jesucristo, haber leído de Jesucristo, saber de quién estamos hablando cuando mencionamos el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Que no estamos hablando de Chencho Matapuerco, sino que estamos hablando de una persona histórica, segunda persona de la Trinidad que se ha encarnado en el seno de una Virgen de Nazaret llamada María y que ha venido a rescatarnos, ¿no? Ese es Jesucristo. Pero el conocimiento de Jesucristo no es simplemente ese conocimiento intelectualoide. El conocimiento del que nos está hablando Jesucristo es el conocimiento de la relación. Fíjense cómo el Señor compara el conocimiento del pastor a sus ovejas y de las ovejas al pastor. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Es decir, el Señor quiere y está pidiendo de nosotros una relación de intimidad. Está exigiendo de nosotros no simplemente el cumplimiento externo y superficial, frío, de un cumplimiento de unas normativas que a veces parecería que los católicos, ¿verdad?, el asistir a misa dominical, por ejemplo, es como una gran losa, como una gran piedra que nos han puesto encima y que nosotros a duras penas, ¿verdad?, porque es que es tan difícil, ¿no? Y cumplimos para que no nos regañen, ¿verdad? Cumplimos a regañadientes. Y el Señor está diciendo, no, yo les conozco y quiero que ustedes me conozcan. ¿Cuáles son, por lo tanto, los medios que nosotros tenemos para profundizar en esta relación con Jesucristo? Primero y accesibilísimo, la oración. La oración, como he repetido y no me canso de repetir, la oración no es un accesorio de la vida del cristiano. La oración es algo que hacen algunas personas, algunas viejecillas piadosas que rezan el rosario, que rezan el Padre Nuestro y el Ave María. Eso es oración. No. Y sin menospreciar las oraciones vocales, es decir, precisamente esas oraciones que han sido preformuladas y que nosotros hemos recibido, son importantísimas, porque son como la gasolina que aviva la llama de la piedad. Entonces las oraciones vocales, el rosario, el Padre Nuestro, el Credo, el Ángelus, el Regina Coeli, ¿no? Todas estas oraciones son importantes y son necesarias. El rezo al ángel de la guarda, por ejemplo. Todas estas oraciones, ojalá que nosotros sean parte frecuente de nuestro día, a lo largo de nuestro día. Pero además de esto, el Señor exige, pide, reclama amorosamente intimidad con Él. Es decir, que apartemos un tiempo determinado cada día para dialogar con Él, para hablar, como decía el santo cardenal John Henry Newman, hablar de corazón a corazón, abrirnos a la amistad y a la intimidad con Dios, contarle nuestras cosas, contarle nuestros dolores, nuestras penas, nuestras angustias, pero contarle también nuestras alegrías, nuestros triunfos, contarle nuestras aspiraciones, nuestros anhelos, nuestros propósitos. Porque todo en nuestra vida a Dios le interesa. A veces pensamos que Dios solamente le interesa y hacemos una especie de división esquizofrénica. Dios le interesa solamente lo espiritual.
Entonces a Dios le interesa que yo vaya a misa los domingos y que yo rece. Todo lo demás yo no se lo pongo, no lo traigo a Dios. Mi trabajo, mis problemas, mi familia, mis amistades, mi entorno social, mis caprichos, nada de eso a Dios le interesa. No, y a Dios le interesa todo sobre nuestra vida. Por lo tanto, saquemos tiempo para compartir con el Señor aquellas cosas que a mí me preocupan y que ocupan mi corazón. Además de esto, el conocimiento, es decir, la relación con Jesucristo, también implica el que nosotros participemos de los medios ordinarios queridos y establecidos por Dios. Si son ordinarios, es el modo regular como Dios se comunica y comunica su propia vida, es decir, comunica la gracia hacia nosotros. Por lo tanto, parte indispensable de ese crecimiento en la relación con Jesucristo, buen pastor, es la asistencia a la misa, principalmente la misa dominical, pero incluso cuando sea posible, la misa diaria. A mí no me deja de asombrar cómo en Puerto Rico, el primer país en el mundo en cuanto a iglesias se refiere, es el país donde más iglesias per cápita, el país donde más iglesias por cabeza, por persona hay en el mundo, casi, ¿no? Uno patea una piedra y salen 15 parroquias, ¿no? En nuestro perímetro aquí tenemos un montón de parroquias, walking distance, la mayoría de ellas, capilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, con diversidad de horarios, para colmo, ¿no? Desde misas temprano en la mañana y durante todo el día, misa a mediodía, misa en la noche. Y cuán difícil se nos hace sacar tiempo para asistir a la misa diaria de nuestra conveniencia. Cuán difícil se nos hace sacar tiempo para la adoración eucarística. En parroquia exponemos el Santísimo todos los días. Yo me acuerdo, yo recién llegado, cuando se empezó a exponer nuevamente el Santísimo diariamente, se acercaba una persona y estoy seguro que con mucha piedad y fervor me decía: Padre, ¿por qué usted no expone más tiempo el Santísimo los jueves? Yo, sí, bueno, pues el día que tú llegues a tiempo a la exposición, extendemos el Santísimo, ¿no? Ya quisiera yo que tuviéramos aquí el Santísimo 24/7 expuesto. Sin embargo, el Santísimo se expone todos los días y a duras penas, ¿verdad? 3 almas piadosas y generosas que están presentes, pero 3/4 partes de la hora está prácticamente vacía la iglesia. Y el Señor está no solo porque hay unas almas generosas que le acompañan. El Jueves Santo pusimos, ¿verdad?, con tiempo una lista, porque no fue una semana antes, fueron varias semanas antes del Jueves Santo, una lista para que nos apuntáramos y sacáramos la noche para estar con el Señor, y la lista 2 personas se anotaron, ¿no? Cuán difícil se nos hace sacar esos espacios para estar con el Señor. Nuestra diócesis, que tiene la bendición de tener tantas capillas de adoración perpetua, y uno va a visitar a las capillas y las capillas generalmente están vacías. En el mejor de los casos, 1, 2 personas, y ratos, momentos, largos ratos, largas horas del día, Jesucristo, Eucaristía, solo en nuestros sagrarios y solo en aquellas capillas de adoración perpetua. ¿Cuánto nos cuesta? Y el Señor reclama con amor: quiero intimidad, quiero conocerles, quiero que se relacionen conmigo, ¿no? Pues esto implica también el conocer a Jesucristo. Además de esto, conocer a Jesucristo también implica, ¿verdad?, hemos visto la misa, la oración, la adoración, el acudir a la confesión con regularidad, ¿no? Fíjense que la confesión no se lo inventó el Padre Gerardo porque es un chismoso, o el Papa, o el Obispo, o el Cardenal tal. Jesucristo mismo es quien nos dice, y para colmo el día de la resurrección, se aparece a los apóstoles, les concede el Espíritu Santo, sopla sobre ellos, reciban el don del Espíritu Santo, ¿y qué dice? A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes ustedes se los retengan, les quedan retenidos. ¿Y a quién le dio ese poder? No se lo dio a los ángeles, se lo dio a un grupo de pecadores, a un grupo de miedosos cobardes, porque fíjense quiénes eran, los apóstoles, quienes todos lo habían negado de algún modo, lo habían abandonado, los que se encontraban allí, con excepción de San Juan, todos la habían negado y se encontraban encerrados por miedo, eran unos cobardes. Y sin embargo, a ese grupo de hombres, el Señor le da la facultad de perdonar los pecados. ¿En beneficio de quién? En beneficio no de ellos,
sino del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque somos las ovejas de Dios y el buen pastor se preocupa por sus ovejas. Parte de ese conocer a Jesucristo implica tomar en serio nuestra fe, implica procurarnos medios de formación donde podamos nosotros ir clarificando e ir creciendo en el conocimiento de nuestra propia fe. Esto es importantísimo también. Además de desarrollar un pensamiento crítico que nos ayude a no dejarnos zarandear por la prensa amarillista, ¿verdad? Lamentablemente hoy en día la gente no le gusta leer y entonces cuanta disparate y barbaridad salga en los medios de comunicación, nosotros los católicos lo creemos. Allá va y habla, sabe Dios quién, que ni es católico, ni practica la fe, ni acude a la iglesia y dice cualquier cosa de la iglesia y allá va y nosotros le creemos. Y los disparates que repetimos en tantas ocasiones, no, yo dejé de ir a la iglesia porque la iglesia dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y bueno, pues yo no sé a qué iglesia usted estaba yendo. Ciertamente yo hubiese dejado de ir también a una iglesia como la que a veces nosotros nos construimos con nuestras propias ideas. Pues no. Parte de conocer a Jesucristo implica ir a las fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes? La Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. Pero la Sagrada Escritura no sale de la nada. Fíjense que la Sagrada Escritura, en particular el Nuevo Testamento, procede de la iglesia. Es la iglesia quien compila la Sagrada Escritura, organiza y entonces nos entrega como testamento ese don tan grande, inspirado ciertamente por Dios. Luego está el magisterio de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros tocamos el catecismo de la Iglesia Católica? Ese documento que sirve para un poquito más que acumular polvo, en el mejor de los casos cuando lo tenemos, acumular polvo en el estantero de nuestros libros, en la mesita de noche, que ha sido un gran regalo, el gran regalo del Papa Juan Pablo II, ha sido el catecismo de la Iglesia Católica. Cualquier duda que tengamos, allí está la respuesta. Juan Pablo II y Benedicto XVI nos hicieron ese gran favor. ¿Y cuándo fue la última vez que yo me senté a buscar alguna cosa en el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Cuándo fue la última vez que escuché, ¿no?, que el Papa dijo esto, que el Papa dijo aquello, que el obispo fulanito dijo esto y dijo aquello, y que el padre tal dijo esto y lo otro? Y no vimos realmente lo que dijo, nos dejamos llevar por lo que salió en la prensa. Acudamos, leamos, escuchemos en plenitud lo que el Espíritu va realmente suscitando y no demos caso a aquella prensa amarillista utilizada por el enemigo para zarandearnos. No, nuestro buen pastor resucitado nos ha dado una promesa. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de mi iglesia. Ha asegurado la asistencia del Espíritu Santo de modo perpetuo y permanente. Por lo tanto, dudar de esto es dudar del mismo Jesucristo. Dudar de esto es dudar del poder de Dios, que ha sido claro y que sostiene y confirma continuamente a su iglesia. Nos lleva la tercera característica del buen pastor. Y la tercera característica es la acción y la promoción de la unidad. Nos dice el Señor, yo soy el buen pastor y hay unas ovejas que están fuera de mi redil, pero a esas también las llamaré, esas escucharán mi voz, entrarán en el redil y formaremos una sola familia, un solo rebaño, un solo pastor, nos dice el mismo Jesucristo, ¿no? Podríamos ver que el redil, ¿no?, en este aspecto dividido en dos, eran los judíos, ¿verdad?, de donde el Señor surge, y el pueblo de la elección de Dios, el pueblo que recibió una llamada particular, y luego estamos todos nosotros, los gentiles, a quienes también el Señor ha llamado y ha unido al gran redil de la nueva familia de Dios, constituida por todos los bautizados. Por lo tanto, nosotros tenemos una labor particular también, y es la necesidad de fomentar la unidad. Jesucristo lo dice de diversas maneras. En otro discurso el Señor nos dice, he pedido al Padre que todos sean uno como tu Padre y yo somos uno. El Señor nos invita a la unidad. Por lo tanto, tenemos que luchar por evitar toda cosa que pueda traer división a nuestra comunidad. Protagonismos humanos, dejarnos enchismar por nimiedades,
bagatelas, pequeñeces, tonterías que van surgiendo. ¿Cuántas veces? No, yo no voy a esa iglesia porque allí son un chorro de chismosos. Bueno, empezando por ti, que eres el que está repitiendo el chisme, ¿no? Y nosotros nos reunimos aquí no porque seamos los más santos. Los santos están en el cielo. Nosotros somos santos en formación. Queremos ser santos. Por eso acudimos a la iglesia, ¿no? Por lo tanto, frente a las miserias, a los pecados, a las dificultades que veamos en el prójimo, ¿cuál debería de ser nuestra actitud? No critica y juzga y aplastar, sino debería de ser pedir por esa persona, rezar por esa persona, ayudar a esa persona. No, es que yo veo que allí en esa comunidad falta esto, aquello, lo otro, falta espíritu de lo que sea. ¿Qué tú has hecho para fomentar ese espíritu del que te estás quejando falta en tu comunidad? ¿Qué estás haciendo para mejorar ese aspecto que tú ves que falta en tu comunidad? Este tema de la unidad también nos lleva a estar alertas contra una tentación particular que yo he visto, ¿verdad? Yo no sé en el resto del mundo, pero en Puerto Rico se da porque hay accesibilidad de iglesia en cada esquina. Y es que a veces los cristianos se comportan como el picaflor. Hoy voy aquí, mañana voy allá, el otro domingo voy a la parroquia de allá, el otro allá, y allá veo al padre fulanito y me voy para allá, y me muevo para aquí, y me muevo para allá, y en ninguna hago comunidad. No, el Señor nos llama a insertarnos en una comunidad. Ciertamente podríamos nosotros escoger alguna comunidad, pero tenemos que insertarnos en esa comunidad y allí procurar edificar el reino de Dios. ¿Y qué implica el compromiso con la comunidad? Empezamos por el amor hacia los que nos rodean, por la preocupación por los que nos rodean, por las necesidades del otro, por el estado en que se encuentra el otro, por cómo le está pasando el otro. ¿Cuándo fue la última vez que yo procuré saber cómo se encontraban tal vez alguna persona que hace un tiempo no veo? O aquella persona que me enteré que estaba enferma, o el otro que me enteré que estaba pasando una dificultad personal, ¿no? Es decir, tenemos que formar, tenemos que ir creciendo en vínculos de amistad, en vínculos de, sobre todo, familia, porque eso somos, la gran familia de Dios, ¿no? Y Dios nos ha llamado a una comunidad en particular, nos llama a comprometernos con nuestra comunidad parroquial, ¿no? Todos tenemos dones y talentos que podemos poner al servicio, ¿no? Que si hay cualquier evento, pues mira, yo tal vez no puedo hacer lo que están pidiendo que haga, pero yo sí puedo ayudar, qué sé yo, llevando agua, ayudando a limpiar lo que estén usando, o puedo ayudar a mover alguna silla, o puedo ayudar simplemente a alentar, ¿no? Todos somos en ese aspecto indispensables. Porque como nos recuerda San José María, la salvación de los que están a tu alrededor depende de que tú te comprometas con la santidad. Crecer en la unidad implica, por lo tanto, también una lucha decidida por convertirnos, una lucha decidida por crecer en santidad, una lucha decidida por ser y dar lo mejor de lo que seamos capaces. Porque en la medida en que nosotros nos comprometamos con nuestra propia salvación y la salvación de los que nos rodean, impactamos nuestra parroquia, impactamos nuestra comunidad. Qué hermoso que de afuera nos vean y puedan exclamar de esta hermosa comunidad. Una de las cosas más maravillosas, mira, yo fui allá a esa parroquia, San Juan María Vianney, y ¿sabes qué me impresionó? Mira cómo se aman, ¿no? Se respira ambiente de familia. Esto es indispensable. Porque eso precisamente somos. Desde el día en que fuimos bautizados, entramos a formar parte de la familia de Dios. Y la familia no se escoge, la familia se da como regalo. A la amistad uno escoge a quien le dé la gana, pero la familia nos toca como don y como regalo de Dios. Por lo tanto, me toca a mí ayudar a construir y a desarrollar esa familia que Dios ha puesto en mis manos. Ha puesto en mis manos para ayudar a embellecer, para ayudar a crecer, para ayudar a que también se santifique. Por eso le pedimos a nuestra Madre la Virgen, viendo estas tres características del buen pastor, repasamos. Da y entrega la vida por sus ovejas, es decir, en resumen, el amor. Segunda característica del buen pastor, conocimiento, relación, ¿verdad? Relación con este buen pastor que quiere hacerse parte de nuestra vida, quiere entrar en nuestro corazón y en nuestra vida. Y en tercer lugar,
el aspecto de unidad. Pues que nuestra Madre nos ayude a comprometernos con estas tres características y nos enseñe a reconocer a Jesucristo que se acerca a nosotros por medio de las personas que salen a nuestro encuentro en cada día, por medio de las diversas circunstancias que nos toque vivir en nuestro entorno, por medio de aquellas palabras e inspiraciones que surgen en nuestro corazón. Que así sea.